Lo más frustrante fue que aunque lo intenté por todos los medios, no pude acceder a la información. Lamentablemente, mi relación con el sistema de salud fue siempre a través de un portero de edificio. Como periodistas, sabemos que es necesario acceder a todas las fuentes de información posible. Sin información no hay derechos. En este video queremos contarles algo muy importante del detrás de escena de la investigación Los derechos no se aíslan. Desde septiembre de 2020 trabajamos en esta investigación federal. Queríamos saber cómo están accediendo adolescentes, mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+, a sus derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia del COVID-19. Para hacer esta investigación, reporteras y profesionales de la comunicación de todo el país buscamos historias y datos en las 24 jurisdicciones de Argentina. Pero nos encontramos con que ejercer nuestro derecho del acceso a la información puede ser un camino difícil y frustrante. En Los derechos no se aíslan, decidimos que el acceso a la información pública sea un tema a relevar. Es un derecho humano que aporta a la lucha por la ampliación de otros derechos. Sin acceso a la información pública no tenemos herramientas para hacer periodismo de calidad, ni tampoco para reclamar por políticas públicas que nos permitan acceder a la salud sexual y reproductiva. El acceso a la información pública es un derecho que está en nuestra Constitución. Si bien este derecho lo ejercen en general periodistas y organizaciones, cualquier persona humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información pública sin ningún motivo o acreditación necesaria. Vos o yo podemos hacer un pedido de información y la Administración Pública Nacional, todos los poderes del Estado, ministerios e incluso las entidades privadas que tengan relación con el Estado están obligadas a responder. En Los derechos no se aíslan, realizamos 25 pedidos de acceso a la información pública, pero solamente tuvimos 7 respuestas satisfactorias, 4 respuestas parciales y 14 pedidos sin respuesta. Las razones del bajo porcentaje de respuestas son variadas, pero sin duda incluye las dificultades derivadas de la emergencia por el COVID-19. En nuestra solicitud tomamos el primer trimestre de la cuarentena, marzo, abril y mayo, para poder compararlo con el mismo periodo de 2019. Y pedimos datos sobre interrupciones legales del embarazo, métodos anticonceptivos, mortalidad materna, partos, tratamientos hormonales, acceso y obstáculos y cirugías de reasignación de género. Resultó muy frustrante porque nunca pude hablar con nadie para poder explicarle cuál era la importancia de esos pedidos de informe. Sin embargo, las respuestas siempre fueron las mismas. En algún momento la respuesta te llegará. Yo llamaba a un número y a un interno que me habían destinado, pero la respuesta siempre era la misma. Lo más frustrante fue que aunque lo intenté por todos los medios, no pude acceder a la información. La insistencia fue mucha, pero hubo respuesta. En algunos casos, el Estado informó que no tenía datos con respecto a los tópicos que estábamos preguntando. Si bien desde el Gobierno Nacional respondieron rápidamente a mi pedido de acceso a la información, desde el gobierno provincial las respuestas fueron nulas. Hay provincias donde directamente las reporteras tuvieron que ir 1, 2, 3 veces al Ministerio de Salud Provincial a presentar el papel en mano, un papel que en algunos casos después se perdió y el ministerio dijo que lo había perdido. En este contexto, además que presentarte a un lugar de manera presencial, obviamente es mucho más complicado. La verdad que dificulta mucho el acceso a la información pública, más allá de que deberían existir las dos vías posibles, de manera presencial o de manera digital. Hacer un pedido de información al Estado es gratuito en la Argentina. No tenés por qué ser periodista o dedicarte al derecho para hacer un pedido de acceso a la información, y debes poder hacerlo en línea o en forma presencial. Acceder a la información es algo muy importante, porque permite nada más y nada menos que conocer con certeza qué es lo que hacen los funcionarios públicos. Permite opinar con fundamento, permite expresar una opinión. En la investigación nos pasó que, si bien tenemos una ley nacional, cada provincia y el procedimiento, los plazos de respuesta, la forma de apelación, todo está regulado por su normativa provincial. Y eso nos trabó, nos hizo perder más tiempo, no solamente porque tuvimos que averiguar cómo funcionaba cada provincia, sino también porque la forma de apelar y de exigir esa respuesta es distinta. La recepción a la hora de pedir explicaciones de para qué yo
llevaba esos pedidos de informe, la respuesta fue súper hostil. Tuve que presentar pedidos de pronto despacho para conseguir números de expedientes. Hasta me comuniqué con el asesor del Consejo Federal de Transparencia para que intercedieran para conseguir alguna respuesta, pero nunca me respondieron. Cuando la respuesta fue que no me reconocían a mí como periodista o a Chicas Poderosas como una institución capaz de acceder a la información, siendo que todos los ciudadanos tienen el derecho a acceder a la información del Estado, sentí que se me vulneró un derecho. Si no tenemos datos, ¿cómo podemos evaluar qué se está haciendo mal? ¿Cómo podemos pedir que se mejore? ¿Cómo saber quiénes necesitan atención prioritaria? El 80% de las provincias tienen alguna normativa sobre acceso a la información pública, pero hay 5 que no tienen nada. Hay muchísimos municipios que no tienen nada. El federalismo fue uno de los mayores desafíos que tuvimos en Los Derechos No Se Aíslan. Todos estos escenarios dificultaron la tarea de las reporteras, que empeoró en el contexto de la pandemia, donde la movilidad estaba limitada. Esta dificultad también nos hizo reflexionar sobre la brecha tecnológica entre las provincias. Me hacían ir de una oficina a otra, me decían que vuelva otro día, para terminar no dándome mi derecho al acceso a la información. Esperar 3 horas bajo el sol a que alguien me reciba esos pedidos, creo que fue una respuesta muy clara a lo que a mí me llevaba ahí. Todas las jurisdicciones que cuentan con legislación, con excepción de Río Negro, tienen plazos máximos para entregar la información. 14 provincias entregan la información o avisan que no la poseen dentro de los 15 días hábiles como estipula la ley nacional, mientras que el resto de las jurisdicciones tienen plazos entre los 20 y 30 días hábiles. ¿Y qué pasa en esos lugares? ¿Quiere decir que no hay derecho de peticionar a las autoridades información? En absoluto, el derecho siempre está. Es muy importante, tenemos que seguir luchando por esto y ojalá que la investigación sirva para relevar cuál es el procedimiento en las distintas provincias, así como nosotras lo hemos aprendido mientras procesábamos la información y la no información. Queda mucho camino por recorrer hasta el pleno acceso al derecho de la información pública. El periodismo comprometido con la sociedad y los derechos humanos seguirá luchando por eso.